Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida al episodio número 146 de Bitácora Mental. Hoy quiero hablar sobre algo relacionado de forma directa con los gustos personales y como se sabe, sobre gustos no hay nada escrito. Así que si el tema en cuestión es la música actual, seguramente las discrepancias de opiniones están aseguradas. Como suele verse continuamente en redes sociales, ¿no? Pero me gustaría al menos plantear mi punto de vista y sin esperar que se comparta mi opinión, me conformaría con que, se reconociera que generalizar no es bueno. La música es algo que seguramente nos atrae a todos, porque más allá de ritmos y otros detalles, cada uno tiene sus preferencias y es, creo, difícil encontrar a alguien que no se haya sentido conmovido por alguna composición en algún momento de su vida, ¿no? La música creo que es compañera, curativa, inspiradora, y con solo exponerte a esas ondas sonoras te llevan energéticamente a lo más alto, pero ojo, que también es capaz de todo lo contrario y hundirte en las profundidades más dolorosas porque cada persona la vive de una forma totalmente diferente. Lo que a una le puede dar como se dice, un pum para arriba, a otra la puede destrozar, ¿no? Y muy a menudo vemos en redes sociales que alguien comparte alguna canción y por un lado están los que comulgan con la propuesta y la apoyan, pero también los hay de aquellos que manifiestan efusivamente su más absoluto rechazo a lo que, otros encumbran o incluso idolatran. Por eso, más de una vez hemos leído aquello de que la música de hoy es una porquería, que música era la de tal o cual década, y así una infinidad de opiniones que más allá de argumentos debatibles, lo que en definitiva reflejan, en la mayoría de los casos, es un alejamiento temporal entre lo que se está escuchando y quién lo está escuchando. Porque hay casos puntuales, pero en general lo que no se reconoce es que la gente pretende que el mundo se adapte a ellos cuando en realidad es uno el que debe adaptarse al mundo y buscar en él su sitio, ¿no? Y casi diría de forma permanente, más que nunca ahora, ¿no? Y no voy a hablar de otros porque yo mismo hace, algunos años pensaba eso de que la música actual es muy mala. Y no me extrañaría incluso haberlo escrito en algún comentario, en alguna red social, intentando defender probablemente una verdad subjetiva, ¿no? Al no tener en cuenta ciertos factores que muchas veces podemos pasar por alto. Y casi seguro el más evidente, aunque no seamos capaces de asumirlo y reconocerlo, es el hecho de que nos vamos haciendo viejos. Las cosas cambian, vivimos una época de democratización del arte, por decirlo de alguna forma, y creo que no es faltar a la verdad ni al respeto a ciertos artistas decir que las composiciones y muchos otros aspectos del día a día musical han sufrido una transformación que nivela más bien hacia abajo, ¿no? Aunque con destacadas excepciones como no podría ser de otra manera. Así que ahora mismo nos encontramos entonces con ciertas canciones que llamamos música, cuando quizás son simplemente una evolución de la misma y más cercana a la producción de sonidos. Y digo sonidos porque cada vez se ven más esas piezas en las que no suenan instrumentos físicos y tampoco una voz humana limpia y real, ¿no? Es decir, productos sonoros creados al 100% o casi por ordenador, estando el resultado más cerca del, trabajo informático y la inteligencia artificial que de un proceso creativo humano a través de sus sensibilidades, emociones y la ejecución de una obra musical única en cada momento. Pero, que quede claro que no estoy juzgando calidad, estilos, ni comparando nada. Simplemente menciono lo que veo desde mi posición de consumidor actual en esta época, ¿no? Y ese es el punto de partida que quiero enlazar con lo que acabo de mencionar hace un momento, de que nos vamos haciendo viejos. Muchas personas no caen en la cuenta de que el tiempo pasa.
como siempre ha ocurrido, y es absolutamente lógico no compartir o que no te guste lo que está de moda, porque ya no es tu moda. Y es tan simple como que ya uno no forma parte del grupo que creía formar. Tu grupo es otro y uno no puede intentar aferrarse a algo que no le corresponde, porque se convierte en todo caso en un ridículo, hay que decirlo, ¿no? De los que, por cierto, hay a montones, ¿eh? Por ejemplo, vistiendo, hablando o haciendo cosas como si tuvieran 20 años, actuando como hijos, cuando en realidad están más cerca de abandonar el papel de padres y camino al de convertirse en abuelos jóvenes. Por tanto, no es que la música actual sea mala, es que el mundo ha seguido girando desde su creación. Cada día es diferente al anterior y la evolución es permanente en todo sentido, por lo que en tiempos de tanta tecnología como hoy, la velocidad de los cambios es cada vez mayor, con lo que si hace, por ejemplo, 500 años las cosas tenían un progreso relativamente significativo de un siglo a otro, todo se fue acortando y ahora mismo 10 años del mundo actual podrían ser quizá 500 años en otra época, ¿no? Eso quiere decir que cada vez son más cortos los periodos de tiempos necesarios para alejarnos de la actualidad respecto de nuestros gustos, costumbres, criterios y todo aquello con lo que crecimos, sentimos y disfrutamos con la misma edad o márgenes de edad con los que la juventud de hoy se siente identificada, ¿no? Hay que tener en cuenta de que lo que no se conoce no se extraña. Por tanto, es tontería debatir con otra generación qué es bueno y qué es malo. Sobre todo musicalmente hablando, porque la música condensa de alguna forma un tiempo, un momento, una sociedad y una realidad en la que un grupo de individuos se sienten identificados con ella, porque forma parte de su vida. Y esto le ocurrió a todas las generaciones, porque quien tenga canas suficientes, ¿cuántas veces habrá escuchado de boca de sus padres, abuelos u otros familiares esas mismas palabras que nosotros estamos diciendo ahora? Y no solo respecto a la música, porque las cosas se repiten. Quienes crecieron, por ejemplo, en los años 30 y 40, obviamente en los 50 y 60 se sentían de alguna forma un poco raros, ¿no? Y con el rock and roll del pelo largo, les parecía que había llegado la depravación total, con el mismísimo demonio poseyendo a más de un artista. Bueno, eso fue pasando y llegamos nosotros, los que disfrutamos con el sonido de los 70s y los 80s, en los que, a pesar de ser otra vez música moderna, en palabras despectivas de los mayores del momento, igual habían participado decenas de músicos en cada grabación y aquello sonaba bestial, por lo que hoy quedamos descolocados frente a una grabación hecha en casa y donde una persona presenta un tema en el que no hay músicos ni instrumentos físicos, pero se puede llegar a sonar o uno puede percibir que suena, salvando distancias, como una verdadera orquesta, ¿no? Y la perplejidad es total cuando en pocas horas ese contenido se viraliza sin necesidad de un soporte físico y se cuentan por millones quienes escuchan y apoyan la creación, algo totalmente impensado hace 4 días cuando había que depender de maquinarias mastodónticas y no solo dicho en sentido literal, ¿no? La creación de contenidos evidentemente se ha puesto mucho más al alcance de todos. Y eso no puede cuestionarlo nadie. Por ende, es incluso lógico que el nivel, en cierta forma, haya tendido a la baja, por una simple cuestión numérica. A más oferta, mayor competencia. Y eso provoca la necesidad de tiempos más rápidos que conllevan otra serie de cuestiones, en las que evidentemente aquellos casos de retiros espirituales que nos contaban de músicos que desaparecían durante meses para crear sus piezas maestras, hoy no es viable económicamente. Y diría que tampoco artísticamente, salvo, contados casos, ¿no? Hacer música es más fácil, llegar al público también, y ser el mejor, o uno de ellos, ya no es la diferencia fundamental entre tener o no tener éxito, porque los nuevos canales de creación han permitido incluso monetizar el fracaso. Sí, Y el pastel es tan grande
que habiendo quitado eslabones importantes de la cadena, se han creado otros virtuales que permiten arañar porciones a mucha más gente que la que accedía a su trozo o alguna amiga del mismo hace apenas un par de décadas atrás, ¿no? No se puede ir en contra del mercado y el paso del tiempo. En 2022 querer escuchar masivamente en los medios lo que se hacía en los años 70, 80 o incluso 90 es imposible, ¿no? Con lo que reconocer y aceptar que nuestra realidad fue otra es un acto de pura inteligencia. Aquella música tuvo su momento y, como siempre ha ocurrido con el correr de los años, el público se renueva por una simple ley de vida. Y el hoy, más que nunca, vive de cantidades y no de calidades, por lo que la apuesta por nichos queda para lo que fue y no para lo que está pasando. No obstante, en esta realidad no es excluyente de que existe otra en la misma dimensión temporal, solo que quizá con menos repercusión, ¿no? ¿A qué me refiero? Al hecho de que el negocio está obviamente en los jóvenes y una masificación de corte mundial, que mueven cifras absolutamente brutales, ¿no? En todo sentido. Pero aparte del reggaetón, el trap, en fin, todas esas corrientes, se sigue haciendo música de todos los estilos, incluso de algunos que llevan décadas fuera de los focos. Entonces, ¿tienen razón quienes dicen que es mala la música actual? Pues el debate da para mucho, y necesitaría de verdaderos expertos para poder analizar y argumentar cualquier afirmación medianamente seria. Pero más allá de esto, es indiscutible que se sigue produciendo música de muy alto nivel y para absolutamente todos los públicos, edades y gustos. Entonces, ¿para qué perder el tiempo escuchando y criticando cosas que no nos gustan si el secreto y solución está donde ha estado siempre? ¿Dónde? En cada uno. Porque ya se sabe, el que busca, encuentra. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio número 146 de Bitácora Mental. Muchas gracias por tu tiempo y te espero en el próximo. Chao.